El tomo de hallazgos del informe de la Comisión de la Verdad inicia hablando de los impactos del conflicto. Habla, por ejemplo, de lo que ellos llaman la naturalización de la violencia, la deshumanización, que es algo que es común en todas las guerras, el efecto de polarización política, social, que todavía estamos viendo, y también hablan de impactos no solamente en los seres humanos, sino en el medio ambiente, en la naturaleza, y particularmente tocan un tema que a veces no se toca en general y es el de salud mental, que me parece interesante que hablemos. A mí en particular me llama la atención una cita de la página 51 que menciona e ilustra bien lo que dices. Víctimas que sufrieron tortura durante el Estatuto de Seguridad hace 40 años, todavía hoy sufren el ahogo, la angustia y el estigma de haber sido señaladas de crímenes atroces. Claro, porque es más fácil ver la victimización física o las heridas físicas, pero las heridas o espirituales o mentales, y está bien, digamos, en las víctimas entendemos que están, pero las víctimas no son las únicas que tienen un impacto en salud mental. Yo diría que la sociedad en general, así sea de manera indirecta, pues ha tenido un impacto del conflicto. Y hay segmentos, por ejemplo, como los combatientes. Estamos hablando de combatientes de grupos ilegales, pero también del Estado, que también sufren trauma y problemas de salud mental derivados del conflicto. Y justamente por eso el informe habla del trauma colectivo, pero no le queda la duda si ese trauma colectivo es simplemente la sumatoria de traumas individuales y que sería resuelto a través de una atención psicosocial individual, o si eso requiere un trabajo adicional que requiere revisar cómo reconstruimos confianza, cómo reconstruimos tejido social. Claro, y eso tiene que ver, por ejemplo, con el concepto de memoria colectiva. Entonces, existe la memoria del individuo que recuerda, pero ¿existe una memoria del colectivo o es simplemente una sumatoria de lo que los individuos como tal recuerdan? ¿O es una construcción, digamos, nos ponemos de acuerdo individuos sobre qué pasó y de alguna manera construimos algo que no existe sino después de que nosotros nos sentamos a crearlo? Uno de los conceptos que se usa en esta parte del informe es el de resistencia. No sé si conversamos sobre eso. Sí, me encanta. Además, tengo una cita que ilustra muy bien esa relación que existe entre resistencia de la sociedad civil y persistencia de la guerra. El país cuenta con una enorme riqueza de prácticas de resistencia, pero la población civil ha sido la mayor víctima de la guerra en Colombia. El impacto de esta herida es parte de lo que se necesita cicatrizar, pero también ha sido un factor de persistencia pese a la habilidad de resistir de la gente. Hay un colega nuestro, se llama Oliver Kaplan, que hizo un trabajo muy importante tratando de sistematizar y entender cómo la sociedad civil o la gente de manera desarmada se enfrenta a los grupos armados. Y en Colombia tenemos muchos ejemplos de comunidades que se les plantan. Claramente, Urabá, el sur de Bolívar, son protagonistas en desarrollar este tipo de estrategias que impidieron el ingreso tanto de grupos paramilitares como de grupos guerrilleros a sus territorios. Sí, la manera en que el informe explica lo que ocurre es en términos de una lógica de resistencia. Pero en la política pública el concepto de resistencia no existe. Mm. ¿Sí? El concepto de alguna manera es muy de contracultura. Y vamos a ver que quienes lo usan con frecuencia son estudiantes o comunidades. Y hay que decirlo, grupos armados usan ese mismo concepto, las guerrillas han usado ese concepto. Pero uno nunca va a ver a un militar o las fuerzas militares hablando de resistencia. E incluso grupos armados más de derecha como los paramilitares jamás van a hablar de resistencia. Y justamente por eso la lectura de las Fuerzas Armadas frente a estas estrategias de la población para impedirles también a ellos el ingreso es leída como una pérdida de soberanía, porque se les está equiparando con los actores armados ilegales e impidiéndoles el ingreso de la misma manera que se les impide a ellos. Hay un concepto que aparece en este tomo del informe y que es el de memorias defensivas. Y en este tomo se entiende memorias defensivas de manera contrapuesta al de verdad o verdades incluyentes. Permíteme leer una cita textual para ilustrar estos dos conceptos. La equiparación moral de ese sufrimiento no significa igualar los mecanismos de victimización que han hecho posibles el horror a gran escala, ni equiparar las responsabilidades del Estado con las de distintos grupos armados. Claro, entonces no todas las víctimas son iguales, es lo que nos están diciendo, pero también no toda responsabilidad es igual. Y hay que decir que
los grupos armados siempre han defendido la idea de que la responsabilidad de ellos no es la misma de la responsabilidad del Estado. De hecho, de manera contrapuesta, las fuerzas militares dirán que los grupos armados son culpables de que haya habido conflicto, ¿sí? Que ellos empezaron el conflicto y que por tanto pues, la acción de las fuerzas militares es una reacción. Y vamos a ver que el discurso de los grupos armados es lo contrario. De hecho, lo que estamos viendo, por ejemplo, en el Acuerdo de México para la negociación entre el ELN y el gobierno, explícitamente se expresa que la responsabilidad de los insurgentes no es la misma de la responsabilidad de los agentes del Estado. Y ahí a uno le queda la inquietud sobre cuál es el lugar de esas memorias defensivas en algo que podemos llamar una verdad incluyente. Una verdad incluyente es una verdad que recoge todos los relatos, incluso los justificatorios y aquellos que niegan los hechos del pasado. ¿Y cuál es el lugar de esas memorias defensivas ahí? ¿Qué hacemos con aquellas memorias que tratan de recordar